Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que pertenece al área de comunicación. Ya la semana pasada hemos hecho ortografía tanto para lenguaje y para verbal. Y esta semana vamos a hacer literatura con el tema del diario personal, la biografía y la autobiografía. Tres técnicas literarias narrativas muy importantes, no sin antes comenzar advirtiendo que deben enviar sus tareas al correo electrónico y cuando tenga una evaluación, práctica o lectura, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado el diario personal, la biografía y la autobiografía. Bien, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el diario personal. Podemos decir que el diario personal es un subgénero de la biografía, pero principalmente de la autobiografía. Son tres técnicas narrativas importantes, pero son muy diferentes. Pueden parecer similares, pero son distintas a la hora de elaborarse, al momento de redactarse, hasta en su estructura. Comencemos con la primera, que es el diario personal. El diario personal es un acontecimiento de acciones de nuestra vida, que se registran hechos, pensamientos, reflexiones, destinada a la lectura privada de quien lo escribe. Si yo escribo un diario es para leerlo yo, es algo muy íntimo y muy personal, ¿correcto? En el diario se comienza a escribir desde cuando un autor lo propone hasta que lo llenemos con textos divididos por fechas. O sea, el diario en un inicio puede comenzar en la niñez, en la adolescencia, juventud o adultez, siempre y cuando el autor decida cuándo empezar y cuándo acabarlo. En estos fragmentos de textos divididos de orden cronológico, o sea, por fechas. A pesar de su carácter íntimo y privado, algunos diarios se han popularizado por su gran contenido testimonial y también históricos. Por ejemplo, un claro ejemplo es el diario de Ana Frank. Vemos que a pesar de que nos comenta una vida, también nos dice todo el contexto que vivió este personaje dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que el diario personal se ha convertido en una técnica narrativa literaria muy importante, ya que el autor puede explorar lo que ocurre en la mente del protagonista, en este caso Ana Frank en su diario, y también todo lo que pasaba a su alrededor o el acontecimiento de la fecha donde fue escrita los diarios. No solamente el diario personal va a ser algo real, también puede haber diarios ficticios de personajes inventados, como por ejemplo es el caso de la obra literaria Drácula del autor Bram Stoker, una vida de un vampiro que se ha llevado mucho a la pantalla grande, al cine, hay películas sobre ello, y también Frankenstein, un personaje también de terror que también fue llevado a la pantalla grande de la mano de la autora Mary Shelley. Pero también hay otros diarios muy importantes literarios, como por ejemplo los diarios de Fernando Pessoa y también el diario de Alejandra Pizarnik. Muy recomendados todas las obras que he mencionado con su estructura o en forma de diario. Pero vamos a ver cuáles son las características del diario personal y luego pasaremos a la elaboración del diario. Podemos considerar una característica principal que es de carácter íntimo, lo que puede tener expresiones familiares o coloquiales. Se escribe utilizando un lenguaje narrativo y literario, ¿correcto? Pero también podemos escribir algunos vocablos regionalistas, algunos vocablos familiares, para poder adentrarnos más en ese aspecto íntimo de nosotros mismos. Quizás, por ejemplo, escribir algunas frases que nosotros hablamos mucho, todo eso va a ser en nuestro diario. Es una conversación entre el diario y el autor, reflejando toda nuestra vida interior y los pensamientos con sus reflexiones. Podemos decir como otra característica es de carácter anecdótico en su narrativa, ya que se puede agregar también algunas anécdotas, pasajes, colores, hasta dibujos o imágenes que pueden enfatizar a lo que queremos contar y que pueden servir para el registro del hecho que se ha relatado, ¿correcto? Por ejemplo, en un diario podemos colocar una imagen, un dibujo, un esbozo, para más que todo el registro de la idea o de la sensación que queremos transmitir a nuestro diario. Si bien es cierto, el diario es íntimo y es, como dije, una conversación entre el autor y el diario. Y hay casos donde el autor va a poner un sobrenombre al diario. Por ejemplo, si yo quiero decir
querido diario, ¿correcto? Estoy hablando con el diario y le voy contando mi vida o lo que me ha pasado. Un ejemplo muy claro de esto es que, por ejemplo, en el diario de Ana Frank, la autora se refiere al diario como Kitty y comienza diciendo, querida Kitty, pero Kitty es el nombre que le coloca al diario. Entonces se convierte en una conversación muy íntima, muy personal entre las hojas que vas contando y evidentemente el autor personal. Ahora vamos a pasar a la elaboración. Tenemos acá 3 puntos muy importantes para poder escribir un diario personal. Es como una guía, ¿correcto? Número 1 va a ser la elaboración. Vamos a plantear y proponer todo lo que vamos a elaborar para la escritura de nuestro diario personal. Por ejemplo, sobre en qué momento, tiempo o etapa comenzaré a escribir mi historia. ¿Qué emociones me embargan en ese momento y en qué fecha transcurre? Entonces, primer punto, la planificación va a ser en qué fecha, ya sea inicio de mes, quincena de mes, fin de mes, vamos a comenzar a escribir nuestro diario, porque siempre la fecha va a ser muy importante. Otro va a ser qué sentimientos me embargan al momento de escribir, ¿correcto? Y qué acciones transcurren. Por ejemplo, si es que yo voy a escribir un diario acerca del día de hoy, voy a escribir que el contexto va a ser el coronavirus, voy a escribir, por ejemplo, día tal, año tal, y comienzo a escribir el contexto que tiene mucha relevancia a la hora de escribir un diario personal. Luego tenemos número 2, cómo empieza y hasta dónde voy a acabar, qué detalles importantes voy a contar y también a quiénes voy a mencionar. Una vez planificado en la fase número 1, pasamos ya a la escritura o a la elaboración y comenzamos ya a redactar teniendo todo en la mente el paso anterior. ¿En qué fecha lo comenzamos? ¿A quiénes menciono? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? Todo eso va detallado en la elaboración y se comienza a escribir ya el diario personal. Ahora pasamos a la última parte, que es la fase 3, que va a ser la edición. Toda la elaboración va a constar con la escritura, que pueden ser capítulos, pueden ser pasajes numerados por fechas. Entonces, después que tengamos todo el cuerpo o todo el grueso del diario personal, pasamos ya a la edición y a la corrección, ya que se debe entender el mensaje o las experiencias vividas que se transmiten, ya que va a conseguir un objetivo. ¿La gente le interesa lo que estoy escribiendo? ¿La gente se va a conmover? ¿O simplemente lo hago únicamente para mí? Entonces, ante todo esto, nuestra vida puede ser una historia personal e irrepetible. Una historia que merece ser contada. Y aunque se puede escribir la biografía de cualquier persona, un diario personal escrito por uno mismo va a servir quizás como influencia, como motivación a muchas personas que quizás pasan por un momento complicado o sirva de inspiración para alguien más. Por eso que los diarios literarios que se venden pues sirven únicamente para eso, para ejemplo, para dar inspiración, ya que hay biografías ya publicadas de héroes, de artistas, de músicos, de científicos, de filósofos, de todas aquellas personas que van a dejar un granito de arena para la vida de las demás personas como molde o influencia o inspiración. Dicho esto, hablando del diario personal, vamos a pasar a la biografía, que es muy distinto. La biografía lo puede escribir otra persona y el diario personal únicamente lo escribe uno mismo. Entonces, la biografía, ¿qué es la biografía? Es la historia de una vida, es el relato más o menos detallado de la vida de una persona, ¿correcto? Entonces, el diario personal sí va a ser detallado porque uno lo escribe y uno se conoce muy bien. Pero la biografía, al ser otro autor, va a ser más o menos detallado porque quizás el autor no conoce a profundidad al personaje que está escribiendo la biografía. Pero vamos a ver ahora que la biografía viene del vocablo griego bios, que significa vida, y del vocablo griego graphein, que significa escribir. Entonces la biografía es un texto expositivo, ojo al dato, frecuentemente narrado en tercera persona sobre los datos más relevantes y las características de una persona. Ojo, por ejemplo, alguien puede escribir una biografía sobre mí, pero yo no escribo mi biografía, ya que pues, si es que yo escribo sobre mí, puede ser diario personal
o puede ser autobiografía, que lo vamos a ver más adelante. Al ser un texto expositivo, se deberá respetar la estructura básica de introducción, cuerpo y conclusión, ¿correcto? Tres cosas bien importantes. Introducción. En la estructura de la biografía, en la introducción, vamos a presentar el personaje, vamos a hablar sobre él. Se puede iniciar también con una cita o comentar lo más resaltante del personaje o resumir su presentación en una frase característica de él, que resuma mucho. Entonces, en la introducción presentamos al personaje de la biografía. Ahora pasamos al número 2, que es el cuerpo. En el cuerpo ya incluimos y explayamos datos biográficos, anécdotas de su vida, la producción o los logros alcanzados. Por ejemplo, en un escritor se comentará las fechas de la publicación de sus obras, un cineasta de sus películas, un músico de sus canciones o álbumes. Entonces, en el cuerpo va a estar detallado todos los logros, los objetivos o metas alcanzadas por este personaje en la biografía escrito por otra persona. Y finalmente, como última estructura básica, tenemos la conclusión, ya que resalta la importancia del personaje y concluimos con un mensaje o también alguna frase del personaje que resuma o que sirva de motivación o inspiración a los demás lectores, ¿correcto? Entonces concluye con algo valioso, algo que deje huella en los lectores acerca de la biografía o vida de una persona o un personaje pues conocido, ¿correcto? Esto es más que todo la biografía. Ya hemos visto también el deber personal y ahora vamos a ver lo que es la autobiografía, que se acerca mucho al deber personal porque lo escribe uno mismo, pero va a tener sus diferencias. Por ejemplo, ese relato retrospectivo, pero no en forma de diario, es escrito en prosa de una persona real hasta de su propia existencia, contándose la historia de su vida personal. Si es que el diario personal como característica era muy importante en la cronología, acá no es tan necesario porque la estructura va a ser muy diferente en la elaboración y en el momento de concebirlo, ¿correcto? La principal característica de la autobiografía es la identidad entre el narrador y el protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que en la autobiografía el autor, ojo, el narrador y el protagonista van a ser la misma persona. Pero lo más importante acá va a ser distinguir estos tres tipos de textos narrativos literarios. Hay que saber distinguirlo. Por ejemplo, la biografía va a ser igual al protagonista y el narrador, que no van a ser lo mismo. Ojo, biografía, el protagonista y el narrador no es el mismo. En el diario personal, el relato y los hechos ocurren paralelamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el diario personal, por ejemplo, la fecha al momento de escribir sucede en el mismo momento. Ojo, podemos leer un diario personal ya pasado, pero al momento de escribir va a ser en tiempo real, por eso que los hechos y el relato al momento de escribirlo ocurren paralelamente. La novela, el argumento no es realmente autobiográfico porque la autobiografía se puede presentar en forma de novela. Un claro ejemplo de este aspecto es la obra literaria de Charles Dickens, David Copperfield, donde se escribe en formato autobiografía que nos comenta la vida del protagonista. Otro ejemplo muy claro es el clásico español El Lazarillo de Tormes, que también nos comenta en forma de autobiografía todas las peripecias que tiene ese Lazarillo. Pero hay obras autobiográficas que son escritas como tal, como por ejemplo las memorias. Las memorias son un formato de libro que se escribe de forma autobiográfica al 100%, como por ejemplo las memorias de Benjamin Franklin o el libro también Confesiones del filósofo de la época medieval San Agustín de Hipona. Por eso es muy bien distinguir todo este tipo de textos narrativos como es el diario personal, la biografía y la autobiografía, que para poder hacer una autobiografía hay que saber utilizar y manejar el diario personal, la biografía, porque su elaboración va a combinar aspectos del diario personal como las fechas, la cronología, la elaboración y también con la biografía, teniendo en cuenta que también va a ser un texto expositivo sobre la vida de alguien. Dicho esto, va a quedar como actividad escribir ya sea un diario personal
una biografía o una autobiografía. Si es una biografía de una persona conocida o alguien que admiren o que conozcan mucho. Si es que es diario personal, escribir sobre uno mismo, o la autobiografía de igual manera. Entonces van a tener que elegir un formato narrativo literario, expositivo, y escribirlo como actividad en un formato resumen de 2 a 3 hojas. Y también hacer un cuadro comparativo entre las diferencias de los 3 estilos mencionados y en qué varían o qué se pueden asemejar o diferenciar entre el diario, la biografía y la autobiografía. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.